¿Conoces la historia de este edificio? Por mucho tiempo había querido entrar al Instituto Nacional de Panamá, un edificio que a cualquiera que pase por ahí le llama la atención, ubicado en la calle Estudiante en Santa Ana, al lado del primer Nápoli de la ciudad de Panamá. De él salieron muchos de los estudiantes que salieron a protestar por una Panamá libre el 9 de enero de 1964, además de muchos otros eventos de relevancia histórica en Panamá. Pero su entrada es restringida, solo pudiendo entrar con eventos como el recorrido que hizo Daniel González, quien está detrás de la cuenta Mother PTY. Incluso un exalumno de la promoción de la década de los 50, de nombre Rodrigo Heisenman, no había podido entrar desde su graduación, anhelando entrar a aquel recinto como si fuese un día más de clases. En el año 50 hubo una epidemia de polio en Panamá y ese año no pudimos celebrar con toda la gala la graduación porque había una prohibición, así que solamente estábamos graduando en el alma mater, en el salón que lo van a ver ahora. Que vamos a ver ahora. ¿Hace cuánto no venía? Pero no nos adelantemos y empecemos desde los hechos. Ese edificio fue la segunda sede del Instituto Nacional. La primera fue la actual sede de la Escuela Manuel José Hurtado, ubicado en la calle 14 Oeste, en San Felipe o Casco Viejo. Estamos hablando de mediados de 1909. Ya para 1907 se había presentado un proyecto de ley para establecer de forma oficial la educación secundaria por medio de Melchor Lazo de la Vega, secretario de Instrucción Pública. Se inscribieron un total de 298 estudiantes, un número muy grande para aquel edificio. Literal, el edificio se quedaría corto, a lo que el presidente José Domingo de Ovaldía situaría la nueva sede en las faldas del Cerro Ancón. El general Domingo Díaz, dueño de esas hectáreas, vendería cada una en $3. Supuestamente, parte del dinero fue donado por el Comando Sur. Esto no lo puedo confirmar, pero es lo que he escuchado. La construcción demoró 2 años, abriendo finalmente sus puertas el 17 de julio de 1911. La edificación estuvo a cargo del ingeniero Florencio Armodio Arosemena y del arquitecto Gennaro Ruggieri. Este último también trazaría los planos de edificaciones emblemáticas como el Teatro Nacional, el Palacio Municipal y el Palacio Nacional. Para su construcción se usó acero, concreto con mosaico, piedra y mármoles importados de Europa. Esto último lo confirma el arquitecto Eduardo Tejera Davis en su libro Guía de Arquitectura y Paisaje de Panamá. El presidente Pablo Arosemena le tocaría inaugurar la nueva sede, puesto que el presidente Ovaldía había fallecido en 1910 de un ataque al corazón. La matrícula inicial fue de 1,000 alumnos externos y 200 internos. En la entrada del recinto hay 2 esfinges. Son figuras mitológicas que simbolizan la sabiduría y la genialidad. Su cabeza es el razonamiento, el cuerpo es la fuerza y la resistencia del león. Las alas representan la libertad y ambas esfinges fueron esculpidas en bronce por el escultor Gaetano Chiaramonte, Nápoles, Italia. Ahí está el nombre del escultor, la G. ¿Qué significa la G? El nombre. No, Gaetano. Ah, Gaetano. Gaetano. Hay que double check. 1911 en Nápoles, el escultor, y esta es la esfinge que nos está explicando un poco Daniel. Pero el Instituto Nacional, por más singular que suene, es un conjunto de 5 edificios alrededor de un patio interno. Todo esto fue declarado Monumento Nacional en 1971, por ende no se puede tumbar. De acuerdo a Tejera, mencionado previamente, el conjunto de 5 edificios dispuestos en torno a un patio interior lleva estilos eclécticos con formas tomadas del repertorio renacentista, manierista y barroco italiano. Vale destacar que dicho lugar se conoce como el Nido de Águilas, apodo dado por Guillermo Andreve. Lo curioso del caso es que Andreve fue el primer maestro de la gran y muy respetable Logia de Panamá, ubicada en calle 13 de Santa Ana. Habría que ver si el simbolismo del águila dentro de la masonería juega algún rol por haber llamado el edificio como tal. Lo es, por ejemplo, para el rito escocés antiguo y aceptado, pero eso es tema para otro video.
Ricardo Miró fue el autor del himno del Instituto Nacional. El lema, Todo por la Gloria Institutora, fue creado por Manuel Roy Castillo, conocido como el Caballero Lealtad y vicerrector del instituto, en la época en José Dolores Moscote ocupaba la rectoría de los años conocidos como el Período de Oro del Instituto Nacional entre 1925 y 1931. En el centro está el gimnasio, donde se jugaba baloncesto, aunque entiendo que antes había una piscina de mármol. Ahí se grabaron escenas de la película Manos de Piedra del 2016 con Edgar Ramírez y Robert De Niro. El Instituto Nacional fue una de las primeras, si no la primera, sede de la Universidad de Panamá para mediados de la década de 1930, dándose allí clases nocturnas. Ya en 1950 se traslada por completo a la actual ciudad universitaria. El aula máxima tiene 16 cariátides, que son columnas con figura de mujer, y tiene 5 balcones, usados para que los músicos interpretaran, y en él hay 6 bustos. Don Justo Arosemena, considerado el padre de la nacionalidad y prócer de la independencia de España en 1821, Don José Domingo de Ovaldía, Don Gil Colunge, del cual ya hice un video, y fue de todo un poco, político, escritor, poeta, entre muchas otras cosas, y autor de la novela La Virtud Triunfante. Don Eusebio Morales, estadista colombiano, pero que a pesar de lo mencionado, abogó por la independencia de Panamá al integrar la Junta de Gobierno Provisional y al escribir un manifiesto justificando la separación de Panamá. Don Abel Bravo, un destacado educador de varias materias, y don Manuel José Hurtado, otro educador del cual la primera sede lleva su nombre. El 9 de enero del 2018, representantes de varias generaciones de institutores esperaron pacientemente su turno para tomarse fotos y videos junto a una pequeña campana colocada en la azotea que colinda con el aula máxima del Instituto Nacional. La campana sustituyó al original que desapareció tras el golpe de Estado de 1968 y que al ser repicada servía para movilizar a los estudiantes de las aulas de clases en el principal plantel de enseñanza media de Panamá. Cuando la campana era tañida, todos concurrían al patio para responder al llamado de los dirigentes estudiantiles. El sonido movilizador se propagó antes y después de la gesta de enero de 1964, en la que la juventud estudiosa se enfrentó al ejército de Estados Unidos en defensa de la soberanía nacional. Y los discursos lo daban generalmente Se subían allá arriba. Allá subían con los profesores, porque hubo algo muy interesante. Aquí hubo una integración de los profesores con los alumnos. Al alumno se le trataba como adulto, con una responsabilidad ciudadana, por las clases que nos dábamos de filosofía, historia, cívica, de manera que el institutor desde niño, desde su entrada, uno entraba como a los 12 años, se graduaba a los 18, eran los 6 años, y hubo esa gran calidad de educación, que no solamente era la ciencia, sino las humanidades. De manera que esta era nuestra casa, teníamos que cuidarla. Desgraciadamente eso lo estamos viendo ya en las escuelas secundarias de nuestra casa. Como parte de las negociaciones con el presidente Omar Torrijos en 1970 para la liberación de presos políticos, se comprometió en declararlo como monumento nacional a expensas de que otros futuros presidentes no lo tumbasen. Y así sucedió. El decreto de gabinete el 28 de enero de 1971 resguardase aquel recinto, aunque sí hace falta mucha manutención por filtraciones e incluso presencia de murciélagos dentro del sitio. Al grito de la consigna "Un solo territorio, una sola bandera", la clase institutora de 1970 asumió el reto y acompañó a Torrijos en la recuperación de la base de Río Hato, 120 kilómetros al oeste de la capital panameña, que Estados Unidos pretendía retener como parte de su control geopolítico en América Latina. Rodrigo nos comentó que inicialmente fue de puros varones, a lo que las niñas se incorporarían en la década de 1950, y fue un choque poco extraño ver aquello, según él mismo cuenta. Cuando entraron las damas,
porque nosotros tuvimos yo viví 3 años, el primer ciclo que ahora le llaman primer, éramos varones nada más. Y entonces luego llegaron las damas, mujeres vinieron del liceo de señoritas y se incorporaron a nuestras clases, cuarto, quinto y sexto año. Y hicimos, al principio hubo cierta dificultad, pues, porque no estábamos habitados y ellas tampoco y todo, pero luego terminamos con una amistad tan buena que todavía, aquellos que todavía estamos vivos, nos reunimos para recordar. De hecho, las niñas empezarían a usar corbatas en su indumentaria por un hecho curioso. En 1952, una joven de nombre Sandra Rodríguez le pediría una corbata a un varón y ésta la luciría en planta baja, pasando a formar parte del vestido de las niñas para el año siguiente. Hay un salón donde se ve una galería de directores del instituto y un espacio solo para Reina Torres de Araúz, que muestra su declaración a monumento histórico por ella misma, siendo la directora de Patrimonio Histórico Nacional del Instituto Nacional de Cultura de Panamá, hoy día Ministerio de Cultura. Si hubo un sitio que me hubiese gustado ver, fue la rectoría, puesto que allí está la obra pictórica de Carlos Palomino, que se llevó a cabo en 1966. Sin duda alguna, el Instituto Nacional te traslada a otro tiempo y espacio de la Panamá de antes, y que merece ser resguardado como recinto de creación de ideas y de reunión de pensamientos. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.